Amigos míos, se los voy a hacer absolutamente sencillo. Mario Vargas Llosa fue una figura inmensa. Quedará para la historia. Ha tenido grandes luces y ha tenido grandes sombras. Trataremos en este documental profundo y al mismo tiempo equilibrado la totalidad de un hombre que perfectamente podría haber sido un personaje de sus extraordinarias novelas y que ojalá inspire una buena película o una buena serie porque se lo merece. Pero en este documental te enterarás por qué te invito a quedarte hasta el último minuto y a compartirlo en todas tus redes y grupos. Dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo. Y sin más preámbulo, comenzamos. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Mario Vargas Llosa nació un 28 de marzo de 1936 en el corazón de los Andes peruanos, célebre por su deslumbrante arquitectura de sillar volcánico y la claridad implacable de su luz cordillerana. Pero para entender la historia del Nobel que daría esas tierras, debemos remontarnos a su padre, Ernesto Vargas Maldonado, un hombre gris que ha sido su antítesis en todo sentido. Ernesto era hijo de Marcelino Vargas, un agresivo político local que acabó exiliado en Ecuador durante la atroz dictadura de Luis Miguel Sánchez Cerro, régimen que disolvió el Congreso, clausuró los periódicos y tiñó de sangre las protestas sociales. En aquella vida asignada por las penurias, la única luz al final del túnel fue un amor prohibido, una mujer indígena, de trenza larga y pollera austera, por quien lo abandonó todo en la vejez para refugiarse, ya a sus 90 años, y olvidado por todos, en un remoto pueblo de montaña. Aquello selló el rencor de su hijo Ernesto, quien jamás le perdonó lo que consideraba una aventura deshonrosa. ¿Traicionar a su familia y dejar a su madre? ¿Se preguntarán? No. Haberse enamorado de una indígena, porque Ernesto era un furioso racista. Del lado materno la historia no fue menos dura. Zenobia Maldonado perdió a 3 de sus 8 hijas en la infancia y los 5 que sobrevivieron crecieron entre la miseria y la lucha diaria. Entre ellos Ernesto, quien al salir del Colegio Guadalupe de Lima remendaba zapatos por las tardes en un taller italiano. Pero entonces ocurrió un golpe de suerte. Se ganó la lotería. Sí, 200.000 soles peruanos limpitos de la época, con los cuales viajó a Buenos Aires a estudiar radiofonía y vivió por un tiempo como un dandy en los arrabales porteños. Eran tiempos de cuchilleros y de tango, y de Borges escribiendo sus primeros cuentos. Luego, el padre de Mario regresó al Perú, donde empezó a trabajar como operador de radio en Tacna. Fue allí donde conoció a Dora Llosa Ureta. Dorita, como la apodaban en su familia, provenía de un hogar tradicional arequipeño, hija de don Pedro Llosa y doña Carmen Ureta. Había crecido bajo los valores conservadores de la clase media provinciana, que eran básicamente la disciplina, la religiosidad y un decoro que roza la hipocresía. Se casaron el 4 de junio de 1935 en la casa familiar de los Llosa. Dorita, de 21 años de edad, lucía un vestido blanco de larga cola y una expresión sombría, como si presintiese la sombra que se avecinaba sobre ella. Poco después se mudaron a Lima y ella quedó embarazada de su primogénito, que no es otro que nuestro hombre, Mario Vargas Llosa. Llevaba ya 5 meses de gestación cuando su marido le hizo una propuesta engañosa. Amor, ¿por qué no viajas a Arequipa para que el niño nazca allí?, le dijo. Yo los visitaré más tarde. La joven, inocente y cándida, partió y se reunió con sus progenitores. Sin embargo, Ernesto nunca viajaría a Arequipa, ni llamó, ni escribió, ni envió un miserable telegrama. Se esfumó de repente en el más absoluto silencio, sin dejar un solo rastro tras de sí. Aquel 28 de marzo en que nació Marito, Dorita estaba absolutamente sola. Había sido humillada por un cobarde y en Arequipa las habladurías la seguían tanto a ella como a su maldito Retonio, ese niño sin nombre de padre. Los chismes fueron tan crueles que el abuelo, don Pedro Llosa, tomó una decisión drástica: marcharse a Cochabamba, Bolivia, donde nadie lo señalaría con el dedo. Durante aquel largo exilio, lejos de las miradas acusadoras, fueron felices durante una década. Para protegerlo,
A Marito le inventaron un cielo, le dijeron que su papá había muerto y que ahora vivía entre los ángeles. Fue así como Vargas Llosa construyó una relación mística con un padre ausente, que no podía ser más distinto del real. Todas las noches antes de dormir besaba la imagen enmarcada de él y murmuraba una plegaria, una oración: Diosito, cuida a mi papá, sin saber que aquel hombre de color sepia, al que más amaba en el mundo, no era otra cosa que un canalla y un traidor. Pero entonces regresaron a Perú, más concretamente a la localidad de Piura, en la costa norte del país. Una noche en que se encontraba de viaje en Lima, Dorita asistió a una reunión social y entre la multitud divisó aquel rostro maldito. Era ni más ni menos que Ernesto Vargas. El shock fue tan violento que se desplomó en el suelo y tuvieron que reanimarla entre varias personas. No obstante, el encuentro ejerció otro efecto en Ernesto. Como un espectro que se materializa, resurgió del vacío dispuesto a recuperar a su familia. Y lo logró. Probablemente no lo merecía, pero lo logró. Bajo el sol abrasador de Piura, Dorita tomó a Marito de la mano y le dijo: acompáñame, niño, nos vamos al hotel de turistas. Cuando llegaron a la recepción, soltó la verdad como un puñal. Este señor es tu papá. Era un hombre de mirada fría, gélida, que vivía atormentado y envuelto en la sombra trágica de su propia infelicidad, y la esparcía a su alrededor con gran facilidad. Durante los 10 años en que estuvo ausente, Ernesto se había casado con una señora alemana, a quien llamaban la gringa, y había tenido 2 hijos con ella. El menor, Enrique, moriría muy joven víctima de la leucemia. Su retorno a la vida de Mario fue tan abrupto como devastador. Subió al chico y a Dorita a su coche, secamente, y juntos tomaron la carretera junto a la polvorienta capital, alejándolo para siempre de los Llosa, esos abuelos que tanto amor le habían prodigado. Aquel intruso no tardó en transformarse en una figura siniestra, en un auténtico villano literario, pero real. Una de las primeras tardes en Lima, a la salida de la misa del domingo, Ernesto le dio una bofetada a Marito que lo tumbó al suelo. Luego lo levantó a empellones, lo metió en el coche y siguió golpeando brutalmente a sí mismo, como si el niño fuera la encarnación misma del anticristo. Fue el comienzo de una pesadilla que se perpetuaría. Mario era respondón, era curioso, hacía preguntas, cuestionaba, y su padre no podía tolerarlo. Tenía un carácter totalitario. Los puñetazos se volvieron el pan de cada día, tanto en privado como en público, mientras que a Dorita, tras de la puerta cerrada del dormitorio, se la oía gritar y llorar, sufriendo golpes y contusiones semejantes o peores. Mario, que había sido matriculado en el colegio La Salle, encontró consuelo en un refugio lleno de magia, en algo que le permitía sumergirse en su propia imaginación y abstraerse por completo de aquella pesadilla. Me refiero, por supuesto, a los libros. Pasaba horas y horas leyendo, inmerso en historias que tal vez no eran menos terribles que la suya, pero lo hacían viajar a mundos insólitos, gozando de aquel inefable encanto que solo el arte produce en el corazón. Inspirado, Mario empezó a escribir sus primeros versos, que eran buenos. Cuando Ernesto lo descubrió, le gritó que era un maricuca. Mira, bobo, vas a ser un soldado raso. Te voy a hacer hombre, te guste o no. Te voy a meter en el colegio militar. Por favor, hazlo, que no te soporto más, respondió sardónicamente su hijo. Vargas Llosa gritó de felicidad el día que con solo 14 años fue admitido en el Liceo Militar Leoncio Prado. A pesar de la rudeza de la vida castrense, allí descubrió que era finalmente ser libre. Libre, al menos, del fantasma de su padre. Libre para leer y hasta para escribir. Sus amigos lo llamaban el conejo de la suerte o simplemente Bunny por sus prominentes dientes delanteros, y no tardaron en llevarlo a debutar en los burdeles del jirón Guatica en La Victoria. No fueron a cualquier sitio, sino a la calle de las servidoras francesas. Mario pagó 20 soles por su primera experiencia carnal y, lejos de amedrentarlo, fue toda una revolución interior. Se sintió extasiado, rejuvenecido. Entendió que el sentido de la vida era el placer y no el dolor, como el que le insistía en imponer su nefasto progenitor. Los sábados por la tarde en La Victoria se volvieron costumbre, y hasta llegó a encariñarse tanto con una de sus amantes de alquiler, de apodo Pies Dorados, quien años después sería cristalizada e inmortalizada en alguna de sus novelas. Mientras tanto, su padre Ernesto viajaba solo a Nueva York e intentó montar un fallido negocio de ropa. Lo intentó nuevamente en Los Ángeles, California, y la suerte fue la misma. Cada regreso lo dejaba más pobre que el anterior y más humillado.
Fue en 1951, cuando Mario cursaba cuarto de secundaria, que tuvo quizás el único gesto amoroso hacia él. Su padre le consiguió un puesto como reportero en el diario La Crónica, aunque lo cierto es que probablemente lo hizo para no tener que mantenerlo más. En la sección policial, el joven Varguitas presenció por primera vez un cadáver y quedó nuevamente fascinado por el mundo vibrante y turbio del periodismo limeño. Aquella experiencia germinaría tiempo más tarde en su célebre novela Conversación en la Catedral. Porque sí, ¿cuándo se jodió el Perú? Pero la ilusión duró poco, amigos. Su padre se enteró que durante las vacaciones del colegio, Marito prolongaba las noches en cantinas y bares. Básicamente que era un libertino, que disfrutaba de un mundillo disoluto y licencioso. Así que entonces decidió humillarlo como a él lo humillaban sus fracasos empresariales. Se presentó en la redacción de La Crónica, habló con los jefes de Mario y sentenció que su retoño no volvería a trabajar allí. Era todavía menor de edad, tenía 17 años. Lo sacó a golpes en frente de sus compañeros, lo empujó a la calle, lo subió al auto de las orejas y lo encerró toda la noche en su habitación, como si de un reo peligroso se tratase. Aquel día Mario dijo ¡basta! Abrió la ventana, cargó una maleta y huyó a Piura, a la casa donde alguna vez había sido feliz. A los brazos de sus abuelos Pedro y Carmen, al afecto de sus tíos Lucho y Olguita, al juego con sus primas Wanda y Patricia. Todos nombres entrañables, nombres que con el tiempo también serían personajes de sus novelas y beneficiarios o víctimas de su fama. Mientras tanto, su padre partía una vez más hacia Los Ángeles, arrastrando consigo a Dorita, cada vez más paranoica y más debilitada. Mario celebró la huida del verdugo, pero lloró duramente el exilio de su mamá. Sentía que aquella bestia la había raptado, que ella, tan católica y devota, se había condenado al sufrimiento. Pero en la vida de Vargas Llosa el sol, amigos, volvería a brillar. En 1953, rozando los 18 años, regresó a Lima junto a sus tíos Lucho y Olga e ingresó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudiaría la carrera de Derecho. Como muchos jóvenes de su tiempo, Marito abrazó el comunismo y comenzó a militar en el grupo Cahuide. Sin embargo, apenas asistía a clases, mucho menos cuando consiguió en Radio Central y en Radio Panamericana, ambas del mismo dueño, un puesto como redactor de pequeñas noticias. Allí, escribía a máquina con velocidad de vértigo, redactando noticias radiales para una audiencia popular, hambrienta de historias truculentas. Aquel oficio que luego sería reflejado en La tía Julia y el escribidor fue el primero que lo formó en el arte de la escritura. Y al mencionar esta novela puedo saltarme la mítica historia de Pedro Camacho, aquel personaje delirante, entrañable y trágico, autor de radioteatros de cada noche, que enloquecían al Perú entero. Es descrito como boliviano cincuentón, bajito, neurótico, y cuyas historias básicamente conmueven a la gente de su edad y escandalizan a los argentinos porque despotrica constantemente contra ellos. Lo cierto es que a este escritor le ocurre una tragedia. Fatigado por el trabajo extremo y la cantidad de radionovelas simultáneas, acaba mezclando todas sus historias y confunde los personajes hasta perder la razón. Y lo interesante es que Pedro Camacho existió, o al menos estuvo inspirado en alguien real, un caótico autor boliviano adicto al café, cuyo talento lo condujo a la locura. Lectura más que recomendada, obligatoria. Este personaje a mí me fascinaba, fue el primer escritor profesional que yo conocí. Él no tenía mucho respeto por la literatura, por la lectura. No leía casi nada, decía que no leía porque no quería que le influyera en el estilo. Entonces, pero era un hombre totalmente obsesionado con su trabajo y efectivamente escribía sus radioteatros como quien respira, sin ningún tipo de, digamos, vacilación, duda, y los ensayaba y los producía él mismo. Y de pronto empezó a ocurrirle algo trágico. Y lo descubrió la radio por llamadas del público, radioyentes de los radio. Pero así como el escribidor fue de carne y hueso, también lo fue la tía Julia, amigos, aquella mujer que cambiaría para siempre el destino de Vargas Llosa. Su nombre real era Julia Urquidi Illanes. Había llegado a Lima desde Bolivia con sus 32 años de edad. Un divorcio a cuestas, que era escandaloso para la época, y un aire elegante, distinguido y cosmopolita que atraía las miradas de todos los muchachos. Entre ellas,
la del joven Mario, aunque había detrás de esto un tabú bastante inquietante. Julia era la hermana de su tía Olga, esposa del tío Lucho Llosa, quien a su vez era hermano de Dora, la madre de Marito. En otras palabras, Julia era una tía política de Vargas Llosa, un tanto remota pero tía al fin. En aquella hermosa casona de Miraflores, al contemplar cómo su sobrino había crecido, se había vuelto un muchacho apuesto de vocabulario exquisito, la dama sintió una poderosa atracción hacia él. No tardaron en acercarse, ella con 32 años y él con 19. Iban juntos al cine, se paseaban por las nocturnas calles limeñas, mientras los tíos los miraban con simpatía porque pensaban que era una amistad inocente. Pero poco a poco y casi sin tocarse, los tórtolos se enamoraron y una noche en el Grill Bolívar, durante el cumpleaños 50 del tío Lucho, Vargas Llosa le lanzó un apasionado primer beso en la boca. «Te prohíbo que vuelvas a decirme Marito, querida», le dijo entonces, y ella empezó a llamarlo socarronamente Parguitas. Así comenzó el romance y con ello los descuidos mutuos. Tras verlos caminar de la mano, la familia escandalizada le exigió a Julia que regrese a Bolivia, pero Vargas Llosa duplicó la apuesta. «No, Julita, cásate conmigo». Entre sorprendida y fascinada por la osadía del muchacho, Julia aceptó, pero poniéndole una condición: «Lo haré si me juras que me serás fiel por lo menos 5 años». Un vidente le había advertido que después de aquel tiempo, él la dejaría por una mocosita con la que tendría 3 hijos. Y, spoiler alert, así fue. Lo cierto es que con la ayuda de su gran amigo Javier Silva Ruete, quien años después sería ministro de Economía peruano, huyeron en taxi rumbo al sur, a Chincha, buscando un alcalde que los casara. El problema era que Mario tenía solo 19 años, y en Perú la mayoría de edad se alcanza recién a los 21, salvo que los padres firmen una autorización notarial. Naturalmente, Ernesto Vargas jamás aprobaría un matrimonio que consideraba una infamia. Pero en aquella ruta desesperada, buscando pueblo tras pueblo, conocieron a un alcalde en Grocio Prado dispuesto a casarlos. El tipo era tan bonachón que incluso los invitó a tomar vino y les cantó un bolero. La víspera del matrimonio la pasaron en el Hotel Sudamericano de Chincha, un hotelcito sencillo y desangelado. Fue allí donde, según el propio Vargas Llosa, hicieron el amor por primera vez. Y no una, sino varias veces. 4, 5 o hasta 6 por día. Porque, amigos, la noche larga y ardiente, desbordada de pasión, se volvió una semana entera. Pero después de celebrar el amor hasta el hartazgo, llegó un momento difícil: regresar a Lima y enfrentar a la familia. Eso incluía a sus padres Ernesto y Dorita, que apenas se enteraron de la infamia regresaron de Los Ángeles. Cuando se enteró de que la boda ya estaba consumada, Ernesto sacó un revólver del cajón y se paseó por la casa de sus familiares, alegando que si encontraba a su hijo le dispararía 5 veces como un perro rabioso en la calle. Luego fue a una comisaría y denunció a Julia como corruptora de menores. Pero los Llosa, gente juiciosa y de noble corazón, profundamente afectuosos con Mario, terminaron aceptando el matrimonio y subieron a la tía Julia a un avión rumbo a Chile, esperando que los padres de Mario regresaran a Estados Unidos y se dejaran de joder. Poco a poco la tormenta pasó y los enamorados al fin pudieron mudarse juntos. No sería fácil para ellos sostener su nueva vida. Mario llegó a tener hasta 7 trabajos simultáneos. Uno de los más insólitos, registrar en fichas los datos de las lápidas de un cementerio. También fue bibliotecario, copista y lo que hiciera falta para mantener y sostener a Julia, que vaya, que era una mujer consumista. Su querido tío Lucho llegó a advertirle: «Cuidado, Marito, que esto no te impida cumplir tu sueño. Tú naciste para ser escritor». No obstante, Vargas Llosa le prometió que lo sería, y como todos los poetas de la época, el camino al mundo de las letras tenía un solo destino: los románticos y elegantes bulevares de París. La oportunidad arribó cuando uno de sus relatos ganó un concurso auspiciado por la embajada francesa, y el premio era un viaje a su capital con todos los gastos pagos. Así, Marito partió solo rumbo a la Ciudad Luz. Se alojó en el Hotel Napoleón, a pocos metros del Arco del Triunfo, y con el dinero de su tío Lucho, las 2 semanas del concurso se convirtieron en un mes. Años más tarde, en el libro bastante ponzoñoso Lo que Varguitas no dijo,
una respuesta resentida a la tía Julia y el escribidor, Julia Urquidi reveló que aquella fue la única ocasión que Mario le fue infiel en sus primeros 7 años de matrimonio, con una prostituta de lujo en el vibrante barrio de Notre Dame. De regreso en Lima, Mario ya no concebía su vida lejos de Europa. Se había enamorado. Con la ayuda de su maestro, el historiador Porras Barrenechea, obtuvo la beca Javier Prado y cursó un doctorado en Madrid. Partió entonces del brazo de Julia, a quien llamaba cariñosamente mi negrita, hacia la madre patria. Sí, España. Allí, ella lo animó a escribir la novela que llevaba tiempo gestando, la historia de su paso por el Colegio Militar Leoncio Prado, que se convertiría en La ciudad y los perros. Julia fue su mecanógrafa y su cómplice, encargada de pasar en limpio innumerables vivencias que se plasmaron en sucesivas versiones del manuscrito. En Europa, Vargas Llosa trabajó como profesor de castellano, luego en France Press y más tarde en radiotelevisión francesa, donde leía noticias en ambos idiomas, francés y español. Sus amigos Luis Loaiza y Abelardo Oquendo lo apodaron el Sartrecillo Valiente por su fervor hacia la figura de Jean-Paul Sartre y de Albert Camus, enemigos irreconciliables entre sí, pero a quienes Vargas Llosa soñaba con conocer en persona. Y como era ambicioso, también quería reunirlos en una mesa a discutir de literatura. Con el tiempo, llegó a dominar el francés con la fluidez de un nativo y cumplió su sueño de convertirse en todo un novelista parisien. Tu sais, le romancier péruvien des chiens dans la ville. Je lui ai demandé ce que Paris représentait pour lui. Vous savez, Paris est un mythe pour tous les latino-américains, surtout pour les écrivains. La littérature française a eu beaucoup d'influence chez nous, et dans mon cas personnel surtout. Je crois que mon intérêt pour Paris, pour la France, a commencé quand j'étais à l'école, quand je lisais Dumas, par exemple, un auteur que j'aimais beaucoup, enfin que j'aime encore. Et ça s'est confirmé, ça s'est décidé sûrement quand je suis entré à l'université. C'est à cette époque que j'ai lu un livre de Jean-Paul Sartre qui m'a beaucoup marqué, que je crois a été décisif pour ma formation. La littérature latino-américaine est devenue américaine à Paris, comme on l'a écrit déjà. Vous savez, les modernistes, les écrivains qui étaient les continuateurs de Rubén Darío, se sont découverts américains ici, à Paris. C'est ici qu'est née la première littérature qui rendait compte de nos réalités. En 1962, en plena crisis de los misiles entre la Unión Soviética y Estados Unidos, Vargas Llosa viajó a Cuba como corresponsal de la agencia estatal francesa para cubrir la famosa revolución, la cual al principio apoyaba plenamente. Su afinidad con el proceso lo llevó incluso a ser jurado del premio de novela de la Casa de las Américas en 1965. Sería recién con el encarcelamiento del poeta Heberto Padilla en 1967 por el mero hecho de ser un disidente a la atroz dictadura castrista, cuando Vargas Llosa se cansó, rompiendo públicamente con el régimen de Castro, sin abandonar todavía sus ideas de izquierda. Dijo: Castro prometió la liberación y es la cárcel de un poeta. ¿Existe algo más descorazonador? Y claro que no, Mario, no existe. Y celebro que lo hayas descubierto a tiempo. Pero amigos, cada cosa a su ritmo. Lo evidente en aquel viaje a la isla tropical era que el amor con Julia ya no era el mismo. A ella la devoraban los celos. Con sus bigotes de intelectual serio y su recién estrenada fama, Mario eclipsaba a miradas femeninas tanto en el trabajo como en las fiestas. Más de una vez Julia ingirió somníferos, incluso coqueteó con la parca, terminando intoxicada en el hospital. Llevaban juntos 7 años y aunque Vargas Llosa había cumplido su promesa de fidelidad por un lustro, salvo por aquel desliz con la prostituta del Hotel Napoleón, el desgaste entre ambos era evidente. Todo se terminó de ir al diablo cuando llegó la joven Patricia. Me refiero a una luminosa jovencita, Patricia Llosa Urquidi, que era la primita 10 años menor de Mario, hija de sus queridos tíos Lucho y Olguita, y por lo tanto sobrina carnal de Julia. Había llegado a París con apenas 14 años de edad para estudiar en la Sorbona, y el matrimonio Vargas Llosa la recibió con un cuarto adornado en su propio departamento. Vargas Llosa le leyó primero a Balzac y luego a Flaubert, y parecía que entre ambos no había pasado el tiempo.
Ironías de la vida, la primera vez que Mario vio a Patricia fue en su propio nacimiento, en Cochabamba, a mediados de los años 40. De hecho, la tuvo en brazos. Cuentan incluso que se subió a un árbol para presenciar el parto de Olga. También vivieron juntos cuando él ya era un adolescente y ella una niñita revoltosa. La Patri, como la llamaban, tenía por costumbre despertarlo lanzándole vasos de agua fría. Y el joven Mario incluso le escribió un poema a su prima, detalle que con los años se volvería premonitorio. Los chispazos entre ambos se hicieron evidentes desde muy temprano. Una vez, la casera del departamento alquilado le dijo a Julia, en un susurro galo: «Mire usted, señora, me va a disculpar, pero tengo que decirle algo. He visto a su sobrina Patricia dándole besos a su esposo, Mario». Mario lo negó en forma taxativa, dijo que eran habladurías, alucinaciones, fiebres y delirios de una mujer casta, envidiosa por la juventud femenina. Pero Julia, consumida por los celos, recayó en los instintos autodestructivos. En una oportunidad creyó ver unas miradas demasiado cómplices entre su sobrina y su marido, un cruce de ojos fugaz. Sin pensarlo demasiado, se acercó a Patricia y le estampó una en pleno rostro. Lo que no esperaba fue que la sobrina quinceañera le devuelva el cachetazo con aún más fuerza, y todos quedaron paralizados. En otra escena, durante una comida especialmente tensa, las palabras subieron de tono hasta volverse gritos. Patricia, en un gesto tan teatral como desafiante, agarró su plato de sopa y se lo arrojó a Julia en plena cabeza, pero fue Mario, en su lugar, quien recibió el golpe. Quedó con los fideos colgándole en las orejas y el caldo escurriéndose en su frente, mientras Julia rompía a carcajadas. El final de este triángulo amoroso llegó con una tragedia inesperada. Había arribado a París Wandita, la hermana mayor de Patricia, otra jovencita radiante y luminosa que trabajaría en la embajada peruana. Al principio su visita trajo una tregua de paz en aquel hogar convulsionado. Tanto la querían que Mario y Julia la acompañaron al aeropuerto de Orly para despedirla, entre llantos, besos y abrazos. Wandita subió al avión con la sonrisa intacta. Era un vuelo de Air France con destino a Lima. Sin embargo, amigos, nunca llegó. Horas más tarde, las noticias informaban que la aeronave había caído cerca de Pointe-à-Pitre, el siniestro punto de piedra en la isla de Guadalupe. No hubo sobrevivientes. A Vargas Llosa le tocó la cruel tarea de identificar los restos de su prima y llevarlos de regreso a Perú. La familia Llosa estaba rota, definitivamente rota. Patricia, devastada por la muerte de su hermana, lloraba con un dolor animal, inconsolable, y volvió a Lima a refugiarse con sus dolidos padres. Mario y Julia sufrían el mismo tormento, pero entre ellos, puesto que el amor se había consumido y ya no quedaban ni las cenizas. Luego de visitar a la familia, Vargas Llosa le pidió a Julia que se quede en Perú. Regresó solo a Francia y empezó a escribir, bastante triste, cartas a su esposa con una franqueza brutal. Por favor, no vuelvas a París. Si vienes va a ser un infierno. Nos vamos a destruir mutuamente. Y estoy harto. Las misivas desoladoras continuaron. En ellas, Mario insinuaba que estaba dispuesto a quitarse la vida, que la vida era una tragedia y que ya no encontraba razones para seguir escribiendo. Había en esas líneas un nivel de humanidad estremecedor. Le pedía perdón a su esposa porque sentía culpa y asumía el fracaso del matrimonio, pero al mismo tiempo no estaba dispuesto a vivir con quien no quería. Para 1964 llegó la epístola definitiva. Es verdad que estoy enamorado de Patricia y sé que esto no es una revelación para ti. Era el punto final de una polémica relación de 9 años con esa célebre mujer que, como les digo, será inmortal a través de la tía Julia y el escribidor. La señorita Urquidi reconstruyó su vida en La Paz, lejos del escándalo. Llegó a ser secretaria del vicepresidente René Barrientos y también del cruel dictador Hugo Banzer Suárez. Allí, entre las montañas, volvió al refugio de la familia y al ritmo discreto de la política boliviana. En 1965, Vargas Llosa y Patricia se casaron en la desangelada iglesia de Miraflores, donde se casaron Mario Vargas Llosa, de 29 años, y Patricia Llosa, de 19. Sus suegros y otros presentes, la mayoría escritores, todos ateos, desearon en silencio que el novio no vuelva a enamorarse de otra mujer de la familia, tras la desaveniencia con Julia. Sin embargo, todo era paz hasta que una voz aflautada gritó: «¡Este matrimonio es nulo! Este matrimonio se suspende ahora mismo, se retiran todos de inmediato, los agarro a balazo limpio». No era otro que Ernesto Vargas,
el padre del novio, el hombre que vivía molesto, quien había llegado desde Los Ángeles de un modo casi clandestino y sin anunciarlo a la familia. Enterado de que su hijo mayor, ahora divorciado de la tía Julia, se casaría con su prima Patricia, Ernesto Vargas había sufrido una de sus iras fulminantes, repentinas. Se había sentido avergonzado de su hijo Mario, avergonzado de que Mario fuese a sus ojos limitados y reaccionarios un sátiro, un depravado, un corruptor de su propia familia, reincidente en el incesto. Y ahora entraba en la iglesia pistola en mano, dispuesto a impedir que los novios se casaran. ¡Todos al suelo!, dijo. De los 6 invitados solo permaneció de pie Javier Silva Arruete, el ministro de Agricultura de Belaúnde, que, con 29 años como Mario, era un buen amigo suyo. Ni Vargas Llosa, ni Patricia, ni los padres de Patricia se dejaron intimidar por los gritos del loro viejo Ernesto Vargas, aunque el cura sí que lo miraba aterrado. «Usted, señor, no puede casar a los novios, son primos hermanos. Este matrimonio es una herejía, una blasfemia. La Iglesia Católica prohíbe el matrimonio entre primos hermanos», exclamaba Ernesto. Avergonzado de su padre, Mario, que lo miraba con un odio antiguo, un odio que venía cultivando desde la adolescencia y duraría hasta el final de los tiempos, se dirigió a él dispuesto a confrontarlo. Mientras Ernesto gritaba y balbuceaba «¡Afuera todos!», Mario caminó resueltamente hacia él, le quitó la pistola de un movimiento rápido, sin vacilaciones, lo cogió con una mano del cuello, le apuntó con el revólver sostenido por la otra mano y le dijo sin levantar la voz, pero con suma autoridad: «Si no te largas ahora mismo, imbécil, te vuelo la cabeza». Pálido, derrotado, incapaz de doblegar en valentía a su hijo, Ernesto Vargas, una cucaracha, se retiró arrastrándose con pasos atropellados del loro viejo y no volvió a aparecer. Mario le entregó la pistola a su primo Lucho y dijo, subiendo la voz: «Mil disculpas, amigos, continuemos por favor». Y la boda se hizo. Su suegro Lucho Llosa, que lo quería muchísimo, todo lo que no lo quiso su propio padre, pensó: «Este Mario tiene unos cojones blindados, merece mis respetos. Todos nos hemos hecho alguna paja pensando en la tía, en la prima. Es normal, los hombres jóvenes somos así, arrechos como burros en primavera. Pero Mario sabe convertir cada fantasía en realidad y casarse con la tía, con la prima y con quien más le guste. Al diablo el resto del mundo». Esto es un extracto leído casi literalmente de esta increíble novela que les recomiendo muchísimo, Los genios, de Jaime Bailey. Ambos se instalaron en París y un año más tarde llegó el primogénito, Álvaro, a quien luego se sumarían Gonzalo y Morgana, fotógrafa y artista, heredera del indiscutible talento visual de su papá. Los 3 hijos crecieron en un hogar marcado por la cultura, el cosmopolitismo y la literatura. La década del 60 fue prodigiosamente fructífera para la pluma de Vargas Llosa. Publicó La ciudad y los perros en 1963, La casa verde en 1966 y en el 68 Conversación en la catedral, para muchos su obra maestra. 3 novelas fundamentales del acervo hispánico, escritas antes de cumplir los 40 años de edad, que lo consagraron como uno de los pilares del llamado boom latinoamericano. Rótulo compartido con Carlos Fuentes, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. Permítanme decirles mi modesta opinión: todos genios, pero debajo del peruano. Fue en 1967 en Caracas cuando Mario y Gabo se conocieron personalmente. García Márquez ya era mucho más famoso, ténganlo en cuenta. La química fue instantánea. Ambos encontraron en el otro no solamente un amigo, sino un cómplice intelectual, alguien con quien compartir la pasión por las letras y las discusiones apasionadas sobre el lúgubre destino político de Latinoamérica. La relación se afianzó en París, de lo que da testimonio el continuo intercambio de cartas y la mutua dedicación de libros. Si bien Mario Vargas Llosa había sido más famoso y mucho más importante que García Márquez más temprano, Mario Vargas Llosa lo había conocido creo que con 31 años y ya era un escritor consagrado, y Vargas Llosa había fracasado con sus primeros libros como por ejemplo La hojarasca o El coronel no tiene quien le escriba, y tenía 40. A partir de 100 años de soledad, la suerte cambió. García Márquez se convirtió en un mega millonario que se paseaba con un BMW, que tenía un caserón con cocinera y con limpiadora, y permanentemente fumaba marihuana y se divertía con sus invitados, excepto los recios Vargas Llosa, que no fumaban, no bebían, especialmente Mario, al que le gustaba mucho más la leche fría que cualquier trago, pero sí departían amplias horas sobre literatura, se querían y admiraban mutuamente. Mario
Mario Vargas Llosa no sintió graves celos de García Márquez por el éxito de 100 años de soledad. De hecho, escribió Historia de un deicidio, donde propuso que García Márquez se había convertido en un nuevo dios de la literatura, y se querían entrañablemente. Pero bueno, Patricia y Mercedes, Patricia la esposa de Mario, Mercedes la de Gabriel, tenían cierta competitividad entre sí, por más que también eran buenas amigas. Por ejemplo, Mercedes quiso convencer a Gabo, y lo logró, de irse más tarde a vivir 2 años a Londres para aprender a hablar inglés y hablarlo mejor que Mario y Patricia. Y Patricia tuvo un gran brote, una crisis existencial por el hecho de que Mario, que se encerraba a trabajar en sus libros desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, no contratara una mucama, y le decía: ¿por qué los García Márquez tienen mucama y cocinera y yo no tengo a nadie y soy una suerte de sirvienta a cargo de tus 3 hijos? Y Mario le contestó con toda la razón: porque nosotros no somos millonarios, García Márquez lo es, yo no. Él vende 10 veces más que yo, ¿qué puedo hacer? En esa época, Mario Vargas Llosa se había instalado en España de la mano de su agente literaria Carmen Balcells, que le pagaba un sueldo que era el doble de lo que él ganaba como profesor en Londres, para que se dedique a escribir, independientemente de si las ventas de sus libros compensaban o no ese salario. En cambio, García Márquez, con un arreglo de dividendos de porcentaje de las ventas, ganaba muchísimo más, porque 100 años de soledad vendía muchísimo más, y había traccionado también otros libros suyos, como El coronel no tiene quien le escriba, que en mi modesta opinión es un espantoso fiasco. En cambio, Vargas Llosa tenía muchos libros muy buenos, pero ninguno había adquirido esa masividad, pese a que era universalmente respetado por la crítica y traducido a varios idiomas. La insistencia de Patricia Llosa fue tan grande que finalmente le dobló el pulso a Mario y le dijo: ¿nos vamos a Lima o te dejo? Entonces se vieron obligados a volver a Lima, donde podían pagar con ese mismo salario mucama, cocinera y tener una vida más cómoda para la ama de casa. Mario Vargas Llosa accedió, pero no quiso llevarla en avión, sino en barco, junto a su enorme biblioteca, que era su mayor patrimonio. Él ya había construido una muy bella casa en el barrio bohemio de Barranco, en Lima, y tenían planeado instalarse allí. Pero durante el viaje por el Atlántico, que por supuesto duró semanas, 3 camarotes alquilados, uno para Mario y Patricia, otro para los libros y otro finalmente para los niños, Álvaro y Gonzalo, la desgracia se interpuso en su camino. Mercedes le había advertido a Patricia Llosa que se queden en Barcelona, que no viajen, que sus brujas le habían dicho, sus videntes, sus lectoras de cartas y de manos, que la tragedia los encontraría allí. Pero Patricia prefería viajar en barco que en avión por la tragedia que ocurrió con su hermana, como ustedes recordarán. Bueno, en ese barco, Mario Vargas Llosa conoció una jovencita encantadora, culta, de clase alta, una modelo recién separada de 24 años. Mario tenía 38, Patricia 29, esta chica tenía 24, y su nombre era Susana Díaz Canseco. Si bien Susana comenzó a desempeñarse como una amiga ocasional de Patricia y se reían juntas en la piscina y tal, básicamente hicieron match instantáneo con Mario, que estaba bastante cansado del chantaje y las presiones de Patricia, y se terminaron revolcando noche tras noche. Horas antes de llegar a Lima, Mario Vargas Llosa le comunicó a Patricia que se separaría de ella, que le dejaría la casa de Barranco, los derechos de todas las obras que había publicado hasta la fecha y la mitad de sus ahorros, porque Vargas Llosa era muy generoso en materia de dinero. Imagínense, Patricia llegó completamente desconsolada a Lima, donde se encontró con su familia, nuevamente resignada a las alocadas ocurrencias de Mario, y Mario se fue con Susana Díaz Canseco a Los Ángeles, donde visitó a su mamá Dorita, que trabajaba con su padre Ernesto en una fábrica de zapatos, pero Mario eligió no ver a Ernesto. Naturalmente, lo detestaba. Sin embargo, en aquel viaje ocurrió un episodio absolutamente rico en pormenores. Mientras Patricia llamó inmediatamente a sus amigos los García Márquez en Barcelona, y ellos la invitaron a irse a visitarla, lo que finalmente generaría un episodio entre Gabriel y Patricia, que a su vez desembocaría en el puñetazo de Mario a Gabriel 2 años después en México. Vargas Llosa se alojó en un hotel muy bonito llamado el Beverly Hilton. Mario se había reunido con su mamá, orgullosísima de él, que le mostró todos los recortes de prensa que tenía. La mamá le había mentido a Ernesto, le dijo que se iba a reunir con una amiga, no con Mario, porque Mario no quería ver a su padre, y Mario le había ofrecido a su mamá que huya de ese golpeador psicópata, que se instale en Perú, que le iba a asociar al prestigioso club de regatas, que le iba a mantener como una reina, pero Dorita no aceptó, convencida de que su destino divino era acompañar a ese hombre atormentado
experimentado y atormentador Ernesto Vargas hasta el final. Entonces, Mario, resignado, despidió a su madre, le dio un beso, se fue con Susana a cenar en el restaurante del Beverly Hilton, donde se alojaban muchas estrellas de Hollywood y él podía alojarse por una suma módica, dado que el gerente era un gran fan suyo. Y mientras leía el diario del día, Los Angeles Times, y Susana leía el libro que Mario había escrito homenajeando a García Márquez, un camarero se acercó a la mesa vestido con el uniforme de los empleados del hotel, una camiseta celeste, un pantalón corto color marrón claro, unas zapatillas blancas, el nombre impreso en la parte izquierda superior de la camiseta, y preguntó en un inglés deficitario: ¿están listos para pedir, señores? Vargas Llosa no miró al camarero, continuó leyendo un ejemplar de Los Angeles Times, como les dije, al tiempo que le soltó: pide lo que quiera, Susana. Ella miró la carta y dijo: ensalada de salmón. Para mí una hamburguesa con papas fritas, ordenó Vargas Llosa. ¿Y para tomar?, preguntó el mesero. Yo una copa de vino blanco bien helada, dijo Susana. Para mí un vaso de leche fría, por favor, dijo Mario. ¿Con chocolate, señor? No, leche sola. Entonces el camarero, un hombre mayor, con el pelo ceniciento, las piernas huesudas, un cierto aire pesaroso a tedio y fatiga, se quitó los lentes oscuros, miró fijamente a Vargas Llosa y preguntó en inglés: ¿es usted el famoso escritor? Sí, yo soy, dijo Vargas Llosa, sin siquiera mirarlo, acostumbrado a que lo reconocieran como toda una celebridad en restaurantes, aeropuertos, discotecas, aviones, etc. El camarero entonces tosió, dio 2 pasos para atrás, se alejó para mirar desde otro ángulo, hizo acopio de valor, buscó desesperadamente unas palabras que fuesen las correctas y le dijo: yo soy su padre, señor Vargas Llosa. ¡Ah! ¡Qué sorpresa!, ¿no? Susana Díaz Canseco sonrió pensando que el mozo le estaba gastando una broma al escritor. Vargas Llosa dejó de leer, se quitó los anteojos, miró a ese caballero canoso, cansado, que a duras penas se mantenía en pie, puesto que trabajaba en la fábrica de mañana y en el hotel de tarde, y le dijo: hola, Ernesto, no sabía que trabajabas acá. ¡Qué sorpresa! Y le estrechó la mano con fuerza. Qué gusto verte, Mario, dijo Ernesto Vargas, nervioso, casi tartamudeando. Mario, de pie, erguido e inmóvil como una estatua, no lo abrazó ni le sonrió, solo le dijo: Susana es una amiga. No quería contarle que había dejado a su mujer por una chica más joven, algo que en definitiva heredó de su padre. Ya mismo les traigo su pedido, señores, volvió al inglés Ernesto Vargas, como si al hablar en inglés se distanciara de su hijo, aferrándose a su precaria condición de camarero. No te demores, por favor, le dijo Mario. El camarero se retiró como si fuera a desplomarse, como si le hubieran disparado 3 tiros en el pecho. ¿Cómo puedes tratar tan fríamente a tu papá?, se enojó Susana levantando la voz. Vargas Llosa, con toda razón, le dirigió una mirada furibunda y le dijo: cállate, Susana, tú no tienes la menor idea de las cosas terribles que me ha hecho este hombre a mí y a todas las personas que quise, así que mejor cierra la boca. Cuando Ernesto Vargas regresó con una bandeja en la que le temblaban la copa de vino y el vaso de leche, su hijo le dijo, mirándolo fríamente a los ojos: Ernesto, eres un asco, te apestan las axilas, hueles mal, eres una vergüenza de camarero. Ernesto Vargas entonces bajó la mirada. Ahora el poder lo tenía Mario, su hijo exitoso, y no él. El poder de la palabra, de un hombre culto contra un ignorante. El poder del dinero, de un hombre exitoso contra un fracasado. El poder físico, de un joven contra un viejo. El poder de darle una paliza si a Mario le venía en gana. No me di cuenta, Mario, le dijo Ernesto, te pido disculpas. ¿Acaso no usas desodorante?, le preguntó Vargas Llosa. No, Mario, no me alcanza la plata para todo. Vargas Llosa desdeñosamente sacó la billetera, así, y sacó unos dólares de la billetera, así, y se los tiró directamente a su padre y le dijo: cómprate un desodorante porque apestas, viejo. Lo que digas, Marito, dijo Ernesto Vargas, y se retiró como si quisiera morirse en ese mismo instante. No fue a la tienda del hotel a comprar un desodorante, ni regresó de inmediato a servir a su hijo en el restaurante. Se encerró en el camerino de los empleados y empezó a dar golpes furibundos contra las paredes hasta que le sangraron los nudillos. Mario había triunfado en toda ley y lo había humillado. A él, un pobre viejo resentido al que le apestaban las axilas y trabajaba en una fábrica y como mozo, persiguiendo inútilmente el sueño americano. Poético, ¿verdad? Más poético incluso que varios de los giros de los libros de Mario. Pero aquella hermandad, asignada por la admiración mutua, una alianza que fascinó a todos los lectores y a los críticos por igual, culminó con una escena digna del más intrincado realismo mágico o del más furioso existencialismo andino. Corría el año 1976 y la Ciudad de México se vestía de gala para una de sus tantas noches culturales. En el Palacio de Bellas Artes se estrenaba un documental sobre Michelangelo Antonioni. Entre los invitados brillaban 2 gigantes de la literatura, Gabo, el
el hechicero de Macondo, se acercó sonriente a su viejo amigo Mario, con los brazos extendidos y la calidez de quien saluda a un hermano. Pero Vargas Llosa, sin mediar una palabra, le contestó con un seco derechazo directo al ojo, quirúrgico, que dejó a García Márquez tendido en el suelo, con los lentes rotos y el rostro descompuesto. El momento quedó inmortalizado en una serie de fotografías legendarias, donde se ve a García Márquez con el ojo morado y un desconcierto que nadie hasta hoy ha logrado explicar del todo. Algunos apuntan a diferencias ideológicas. Gabo ya era uña y carne con Fidel Castro, mientras Mario viraba con firmeza hacia posiciones liberales. Pero según cuenta Jaime Bailey, con su lengua más que afilada, el golpe tuvo bastante menos que ver con la política que con la piel, los celos y el amor. Porque, amigos, estamos hablando de dos mujeriegos empedernidos. Y cómo no, con ese dominio del lenguaje, cómo no disfrutar la vida. A mediados de 1974, tras dejar Barcelona, Vargas Llosa volvió a Perú con Patricia y sus hijos. En el viaje se habría enamorado perdidamente de la azafata sueca del avión y poco después abandonó a su familia por primera vez y se fue a Estocolmo a vivir un romance tan desaforado que hasta se olvidó de escribir. Patricia volvió sola a Barcelona y fue en casa de Gabo y su mujer Mercedes donde encontró consuelo. Se dice que incluso le pidió consejo al colombiano sobre si debía separarse. García Márquez, con tono prudente, le aconsejó esperar. La noche de su regreso a Lima, fue el escritor quien la llevó al aeropuerto, aunque a mitad del camino se confundió de carretera. Patricia se puso nerviosa y él, con ese humor tan propio, tan suyo, le soltó algo así como: no te preocupes, Pato, si perdés el avión armamos una fiesta. Lo que dijo, cómo lo dijo, nadie lo sabe con certeza. Pero años después, en plena reconciliación con Vargas Llosa, Patricia se lo echó en cara. Mira, Mario, yo tampoco perdí el tiempo. Estuve con tu gran amigo. Sí, con Gabo. Algunos rumores agregan que dijo una cursilería como: y escribió mejores poemas en mis caderas con sus manos de los que tú podrías imaginar. Algunas versiones juran, incluso, que fue todavía más lejos. Que Patricia le dijo, llena de bronca: ya no sos mi único hombre. Gabo es un amante exquisito y nunca lo dejaré. Mientras la cara amoratada de García Márquez desconcertaba a la prensa, a Vargas Llosa le tocaba afrontar otra despedida. En aquellos años de su gloria, su padre se había convertido en un humilde obrero zapatero en Los Ángeles, que lo veía triunfar a través de los diarios con absoluto estupor. Mario visitaba la casa familiar cada 2 o 3 años, pero solamente veía a su madre Dorita. Las conversaciones telefónicas eran cortas y plagadas de silencios. Si Ernesto levantaba mínimamente la voz, Mario colgaba en seco. ¿Cómo no entenderlo? Aquel hombre le había hecho la vida imposible y ahora era testigo de su éxito, convertido en testimonio de venganza involuntaria. 2 años más tarde, Ernesto murió en Lima a los 74 años. El destino quiso que su hijo estuviera en la ciudad aquel día, pero cuando corrió al hospital, más que nada para consolar a su madre, el cuerpo ya estaba inerte. Por entonces, Vargas Llosa ya mostraba los primeros síntomas de su quiebre ideológico. Una entrevista de 1976 lo muestra defendiendo algunas reformas del gobierno revolucionario del miserable general Juan Velasco Alvarado, como la entrega de la tierra a los campesinos, la participación de los trabajadores en la gestión y propiedad de empresas y otras más. Pero Vargas Llosa ya criticaba el giro autoritario y celebraba la subida de Morales Bermúdez. Hay que reconocer, ¿no?, que la Junta Militar en estos 8 años pues, ha introducido algunos cambios positivos, ¿no? Ha hecho una reforma agraria, por ejemplo, que es bastante profunda, y una política de participación de los trabajadores en las empresas que también es muy positiva y que tiende, ¿no?, creo que no lo ha conseguido, pero por lo menos tiende a disminuir las enormes diferencias sociales y económicas en el país. Ahora, el problema es que junto con estas reformas positivas, pues un gobierno militar que no ha nacido de las urnas, que no ha nacido del voto, que ha nacido de la fuerza, es un gobierno que tiene un lastre muy grande, ¿no? Entonces, ese lastre se ha acentuado mucho en los últimos años, ha habido tendencias autoritarias, intolerancia para con la crítica, se han clausurado revistas, se ha deportado a periodistas y políticos de oposición, en fin, han habido muchos abusos de ese tipo, ¿no? Con el cambio de la presidencia, en fin, con la subida de Morales Bermúdez, eso se atenuó un poco, es decir, se permitió que regresaran algunos exilados, no todos desgraciadamente, y que salieran algunas revistas de oposición. Pero de todas maneras la situación es muy, muy tensa y yo creo que mientras no se legalice el régimen, mientras no vuelvan a participar los civiles a través de las ánforas en la vida política peruana,
pues no se va a encontrar una verdadera salida, ¿no?, para el problema político que vive el Perú, ¿no? Un libro que retrata esa época de manera muy interesante y también muy personal es Los últimos días de la prensa de Jaime Bailey. En gran medida retrata también una vida paralela con Vargas Llosa. Él también tuvo un padre abusador, él también se fue de su casa, él también fue refugiado por sus abuelos, víctimas de las expropiaciones de Velasco, y él también empezó en el periodismo abrigando el sueño de convertirse en escritor, algo que lograría mucho más tarde de la mano de Vargas Llosa. Pero les recomiendo mucho Los últimos días de la prensa. Es al mismo tiempo un libro entrañable sobre la relación abuelo-nieto, una crónica fidedigna de aquellos tiempos, una oda a la propiedad privada y una historia muy divertida. Pero bueno, vamos con Vargas Llosa. Vargas Llosa finalizó los 70s cansándose por completo incluso de la socialdemocracia o el agrarismo de Velasco. Finalmente aceptó que el capitalismo era el mejor de todos los sistemas económicos posibles, pero por suerte esto no lo llevó a defender dictaduras de derecha. Ese mismo año, como presidente del PEN Internacional, una organización mundial de escritores, Vargas Llosa le escribió directamente al dictador argentino Jorge Rafael Videla, denunciando lo que ya no era secreto, que fuerzas oficiales y comandos armados estaban cazando intelectuales y cantantes, irrumpiendo en sus hogares como bestias nocturnas para luego torturar, asesinar o hacer desaparecer a los disidentes sin dejar rastro. Una purga sistemática, cobarde y criminal, amparada por el Estado y que curiosamente no se cargó a ninguno de los líderes criminales de la izquierda armada como Mario Firmenich u Horacio Verbitsky, que tenía un trabajo como doble agente y escribiente del brigadier Grafigna. La carta de Vargas Llosa, difundida por medios de todo el planeta, fue una de las primeras grandes denuncias internacionales contra el régimen argentino. Sin embargo, en 1981, todavía vigente la dictadura argentina, Vargas Llosa tuvo la oportunidad de visitar el país. Allí entrevistó a Jorge Luis Borges en su famoso departamento de la calle Maipú, en Buenos Aires. Mario estaba sorprendido de aquel piso modesto, casi despojado. Solamente 2 habitaciones, una salita comedor, muebles raídos, una criada salteña que le servía también de lazarillo y un gato llamado Beppo, como el del mismísimo Lord Byron. En medio de la charla, una gotera en el techo interrumpió la conversación y no le dejaba oír lo que decía la aflautada y tartamuda voz del escritor argentino. Mario, sin mala intención, lo mencionó en un artículo posterior, pero aquel detalle doméstico desató la molestia del maestro Borges. Yo creí que era escritor y no fontanero, le dijo a Bioy Casares, y a otros les contaría con sorna: el otro día me visitó un peruano que parece que trabaja en una inmobiliaria. Pero bueno, retornemos al Perú. En 1983, el entonces presidente Fernando Belaúnde Terry nombró a Vargas Llosa al frente de la comisión investigadora del caso Uchurecai. La misión era esclarecer el asesinato de 8 periodistas que habían viajado hasta la remota aldea para investigar las matanzas de Huaychao, donde se sospechaba la posible implicación del ejército. El informe final, bastante valiente de esta comisión, atribuía los asesinatos a campesinos indígenas, que habrían confundido a los reporteros con miembros de Sendero Luminoso, la cruel guerrilla maoísta que mató a más de 100.000 peruanos y obligó al exilio a más de 1 millón. Las conclusiones del informe de Vargas Llosa coincidieron 20 años más tarde con el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, bastante más profesional, publicado en 2003. Ya en 1984, Belaúnde Terry le propuso a Mario encabezar el Consejo de Ministros. Vargas Llosa en un primer momento aceptó, pero sabiamente cambió de opinión y rechazó la oferta, y las tensiones se agigantaron con el presidente sucesor, Alan García, aprista, que por entonces llevó adelante un experimento de 5 años de socialismo desastroso, con hiperinflación extrema incluida. En 1987, el régimen izquierdista de García propuso la nacionalización de la banca peruana. La medida, un intento desmesuradamente autoritario para amenazar a los empresarios, terminó despertando su ira, pero también la de la clase media limeña y buena parte del mundo intelectual. Fue entonces cuando Mario Vargas Llosa rompió su silencio y dio un paso al frente, un paso inesperado, lanzándose de lleno a la carrera política. Así nació el Movimiento Libertad, una agrupación de corte liberal, aunque con bastantes contradicciones, que no solo defendía la economía de mercado, sino que buscaba derrotar definitivamente al estatismo populista del APRA en los comicios de 1990.
Todos conocen mi postura sobre los llamados partidos liberales. Dentro del Estado no pueden hacerse grandes cambios, y lo que sí ocurre es que se estropea un discurso de una filosofía maravillosa, que protagonizó auténticas revoluciones, convenciendo a la gente de a pie de defenderse a sí misma, en lugar de delegar su apoyo a políticos. Vargas Llosa fue un mal político, entre comillas, liberal, como cualquiera de los que abundan en el siglo XX y XXI, pero además se mostró demasiado arrogante, desconectado de la realidad del peruano común, que lo veían como un pituco que se había pasado media vida en Europa. Y él estaba convencido, totalmente convencido de que ganaría. Lo apoyaban los grandes medios, irónicamente la Iglesia, que lo había criticado duramente en el pasado, todo el empresariado y buena parte del electorado urbano. Vargas Llosa se reunió con Ronald Reagan, Margaret Thatcher, gran criminal de guerra, e incluso con el Papa Juan Pablo II. Se vendió como el candidato del mundo libre, de Occidente, y lo hizo durante el atribulado final de la Guerra Fría. Estaba convencido que el viento de la historia lo depositaría directamente en el Palacio de Gobierno. En rigor, Vargas Llosa era el favorito del establishment, y la jefatura de campaña en los hechos se la disputaron César Hildebrand, gran periodista peruano, y el joven Jaime Bailey, que era entonces un joven presentador de televisión con lengua mordaz y un olfato mediático agudísimo. Bailey diseñó una estrategia fresca y televisiva, con guiños a la clase media ilustrada bajo el eslogan de Mario Presidente. Hoy en día, grandes técnicos toman las grandes decisiones. Hombres de trabajo que consagran su esfuerzo al servicio del país. Agarra para la chela, cuñado. Hombres de una moral incorruptible. Ante los problemas, ellos saben dar la cara. Y siempre se preocupan por los de abajo. Es hora de un gran cambio. Pero el Perú profundo no veía al mismo Vargas Llosa que circulaba en los cafés de Miraflores. Ni en Puno, ni en Piura, ni en Huancavelica. Lo juzgaban como un hombre lejano, un extranjero en su propia tierra, más europeo que peruano, más escritor que político, y vaya que es cierto, y por algo su memoria persistirá siglos. La dicción de Vargas Llosa era impecable y su traje inglés, para un sector del electorado, eran símbolos de una opulencia insoportable. Y entonces apareció el outsider, Alberto Fujimori, un ingeniero agrónomo, rector universitario, hijo de humildes inmigrantes japoneses, un auténtico don nadie, un ignoto, que a 15 días de la elección no llegaba ni al 10% en las encuestas, que se habían olvidado de la realidad y ofrecían un triunfo abrumador de Vargas Llosa, que es la noticia que querían contar los diarios al día siguiente. Pero bueno, Fujimori, por más que era excéntrico y desconocido, hablaba como el peruano común, usaba suéteres de alpaca y se movía sin ningún protocolo. Su lema era sencillo: honradez, tecnología y trabajo. Con la arrogancia de siempre, y la entiendo perfectamente tratándose de un genio, Mario estaba seguro de que iba a triunfar. Por ello fue casi un puñal cuando, tras una pareja contienda, Vargas Llosa pasó a una segunda vuelta que ni se imaginaba. Según cuentan allegados, el escritor quería irse del país ya. Se sentía humillado, ruborizado, acorralado por una derrota inminente. Solo el poder lo obligó a quedarse. El día del balotaje, un contundente 62% de los votos para Fujimori sepultó los 37 que arañaba el novelista. Y esto, no tengo duda, fue mejor para Vargas Llosa, a quien hoy podremos recordar honradamente y no como un tiranzuelo corrupto como cualquiera de los que han gobernado Perú o cualquiera de nuestros países. Pero la victoria del japonés no solamente sepultó las aspiraciones presidenciales de Vargas Llosa, también marcó el inicio de una etapa más que oscura para Perú. A poco tiempo de asumir, Fujimori comenzó a exhibir tics dictatoriales. En El huracán lleva tu nombre, esa divertidísima novela de Bailey, el actual youtuber cuenta que estaba viendo Los Simpson cuando de repente el chino se le apareció en televisión para anunciar que ya no había Congreso. Había ejecutado el tristemente célebre autogolpe. En adelante sería un tirano que intervino el poder judicial y gobernó por decreto. Además, esterilizó contra su voluntad 300.000 mujeres campesinas con fondos de la lúgubre agencia USAID, que es básicamente la rama entre comillas filantrópica de la CIA. Documental recomendado.
Para entonces, hacía mucho rato que Vargas Llosa se había exiliado. Tras su derrota electoral se instaló en Madrid y el gobierno peruano incluso amagó con retirarle la nacionalidad, por lo que se convirtió en ciudadano español. En aquel exilio voluntario, don Mario protagonizó uno de los momentos más memorables de su carrera política, cuando estando de gira por tierras aztecas, calificó al PRI, el partido que llevaba casi 6 décadas en el poder, como la dictadura perfecta. Octavio Paz, gran amigo suyo y gran escritor mexicano, presente en el estudio, se llevó las manos a la cara como si acabara de presenciar una golpiza en prime time. Es cine, señores. De dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en celebrar y en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia, encaja dentro de esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante. Yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esta fórmula. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. Una dictadura que además ha creado una retórica que lo justifica, una retórica de izquierda, para la cual a lo largo de su historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual. Por lo demás, los años 90 fueron otra década de prolífica escritura. A diferencia de García Márquez, Vargas Llosa nunca experimentó un declive. Como mínimo se mantuvo o incluso fue a mejor. A mí me sorprende eso. Algunos de los últimos libros de Mario son espectaculares. En el 93 publicó Lituma en los Andes, novela que obtuvo el premio Planeta y aborda los temas del terrorismo y la cultura andina. Luego se adentró en el erotismo y la fantasía con los cuadernos de Don Rigoberto y en el 2002 alcanzó una de sus cumbres literarias con mi novela favorita de Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Un relato desgarrador sobre la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana que conquistó la merecida aclamación mundial. Es probablemente la mejor novela jamás escrita sobre la psicología perversa del poder. El escritor también fue hecho miembro de la Real Academia Española en 1994 y fue doctorado honoris causa en prestigiosas universidades como Yale, Harvard y Oxford. Ya en el nuevo milenio, Vargas Llosa dividía su vida entre Madrid, París y Lima, acompañado por Patricia y una silenciosa rutina de escritura matutina, desayunos compartidos y un amor devoto por sus perros. También comenzó a frecuentar a importantes exdirigentes de derecha hispanohablante, incongruencia con el liberalismo, porque de liberales no tenían ni un pelo. José María Aznar de España, Francisco Flores de El Salvador. Bueno, y Vargas Llosa publicaba elegantes y filosas columnas en el diario El País, bajo el título Piedra de Toque, donde desnudaba a los caudillos latinoamericanos de la época como Chávez y compañía, con el mismo bisturí con que años antes había desollado al PRI mexicano. Corría el año 2001 y el Perú se preparaba para unas nuevas elecciones presidenciales, las primeras tras la caída del autócrata Alberto Fujimori. En ese clima de refundación, Vargas Llosa manifestó públicamente su respaldo al candidato Alejandro Toledo, quien se enfrentaría a Alan García en la carrera por el Palacio de Gobierno. Toledo, sin embargo, no solo debía enfrentar a García, lidiaba con un enemigo impredecible, el mismísimo Jaime Bailey. Desde su programa El francotirador, el incisivo Bailey lanzó una ofensiva mediática, entrevistando a una joven llamada Saraí, una hija no reconocida de Toledo, a quien expuso ante todo el país. Y Toledo lo negó, pero luego la tuvo que reconocer. Saraí, ¿hace cuánto no ves a tu papá? ¿Desde aquel día que se firmaron los papeles y te reconoció? Sí, hemos hablado otras veces, pero no. ¿Solo por teléfono? Sí.
sí. ¿Te ha llamado últimamente o hace mucho que no? No este año, se está empezando, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te llamó? ¿Por Navidad o por tu cumple en diciembre? No recuerdo, me parece que fue para el cumpleaños. Ah, sí. ¿Te mandó algún regalito? No, nadie me regaló nada, ni siquiera mi mamá. ¿No? ¡Qué horror! Ni yo tampoco. No te llamo nada. ¡Qué vergüenza! Este hombre es un canalla que no reconoce a su hija, exclamó Bailey ante millones de espectadores. La operación, impecable y propia de un periodismo independiente y riguroso, en ese caso, fue todo un éxito. Pocos días después, Álvaro Vargas Llosa, hijo de don Mario y entonces aspirante a la Cancillería de un eventual gobierno de Toledo, rompió públicamente con el candidato en un arrebato de dignidad y quedó envuelto en un escándalo de proporciones bíblicas. Bailey siempre dijo que su accionar fue guiado por la conciencia, por un impulso moral, pero Vargas Llosa no lo vio así. Él, que aún respaldaba a Toledo, culpó directamente a Jaime por el derrumbe de esta frágil alianza. Llamó a Bailey intrigante, chismoso y snob, lo cual puede ser perfectamente cierto, pero en el caso Toledo, Bailey tenía la razón y Vargas Llosa estaba completamente equivocado. Bailey ya no era el niño prodigio que había intentado proteger años atrás, que tanto le sirvió a la campaña de Vargas Llosa, y a quien Vargas Llosa ayudó a publicar su novela No se lo digas a nadie en el 94, dando inicio a una muy fructífera carrera de escritor de Jaime. Ahora para Vargas Llosa, Bailey era un simple bufón venenoso, una chusma de barrio. La ruptura se profundizó cuando Bailey y Álvaro fundaron un pequeño movimiento cívico para promover el voto en blanco, ni Toledo ni García, que buscaba su segunda presidencia. Álvaro, por su parte, debió exiliarse en los Estados Unidos, perseguido judicialmente por rabiosos amigos de Toledo, ávidos de venganza. Las heridas familiares no cicatrizaron del todo, pero con el tiempo se fueron cerrando, especialmente porque Álvaro siempre fue consciente de lo mucho que necesitaba su padre para construir su propia carrera. Pero mientras tanto, Mario seguía con su cruzada, mayormente pseudo-liberal y un viraje a la derecha. Se hizo amigo de Álvaro Uribe, un carnicero que violentó derechos humanos y mató inocentes con el pretexto del combate a la guerrilla, muy parecido a Fujimori. Siguió entablando amistad con José María Aznar, pero también con el socialista Felipe González, que gobernó 14 años como un faraón absolutamente corrupto y también mató inocentes con los grupos paramilitares GAL, al igual que Uribe, falsos positivos, campesinos inocentes que fueron asesinados y presentados como terroristas de ETA en la España de González o terroristas de la FARC en la Colombia de Uribe. Todas estas cosas, por supuesto, dañaron la reputación de Vargas Llosa, aunque insisto, por suerte, en un futuro diría que la política es una forma de maldad y fue su mayor error. No se equivocó y hay que reconocerle la autocrítica. ¿Cuántos más cometen estas fechorías y nunca se arrepienten? Ya en 2007 apoyó la candidatura presidencial del empresario chileno Sebastián Piñera y fue invitado por su predecesora Michelle Bachelet a inaugurar el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en homenaje a las víctimas de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Una clara muestra de que, a pesar de sus contradicciones, Vargas Llosa todavía tenía la estatura moral del rebelde que se enfrenta ante quienes intentan justificar lo injustificable. Si no, observen cómo paró en seco y puso en su lugar a Axel Kaiser, burdo imitador de Milei, cuando este dijo que Pinochet era menos malo que el régimen castrista. Miren. Hay dictaduras menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Y ahí es donde viene una segunda pregunta que yo te quiero hacer a ti. En el liberalismo... Esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto porque esa pregunta parte de una... Claro. Está muy bueno, esta era la reacción que yo quería... Parte de una cierta toma de posición previa, que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas. Las dictaduras son todas malas. Algunas pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores. El precio que se paga por eso es un precio intolerable, inaceptable. Entonces, yo creo que entrar en esa dinámica es un juego peligroso, es un juego que nos conduce a aceptar que en algunos casos una dictadura es tolerable, aceptable. Eso no es verdad. Todas las dictaduras son inaceptables. Y eso me lleva a una segunda pregunta, tercera.
En 2009, Vargas Llosa sorprendió al público al subirse al escenario teatral. Lo hizo en una adaptación de Las Mil y Una Noches, dirigida por Aitana Sánchez Gijón, donde interpretó al célebre sultán que escucha embelesado los relatos que inventa Sherezade noche tras noche, para hacerle olvidar su deseo de decapitar cada mañana a su joven esposa. Fue un desvío curioso y casi lúdico, un momento de leyenda viva, y en México atrajo asistentes como Felipe Calderón, Carlos Fuentes o Enrique Krause. Pero ahora toca hablar de otro espectáculo que no fue. Ese mismo año el escritor viajó a Caracas para participar en un foro de la Cédice. Oportuno y vivaz como siempre, Chávez aprovechó su visita para desafiarlo a debatir con él en el programa Aló Presidente. Como aquí no hay libertad de expresión, los invitamos a todos. El Aló Presidente abre sus portones, declaró. Vargas Llosa aceptó la invitación y propuso un debate directo, cara a cara con Chávez. Pero de repente, a Hugo se le frunció el úpite y el comandante empezó a recular. Yo simplemente soy un presidente, un soldado. El debate debe ser entre intelectuales, dijo. Porque por más charlatán que fuera, no se animaba a medirse con una mente como la de Vargas Llosa. Fue tanto su terror que acabó retirando la invitación inicial y mostrando su cobardía vil. Vargas Llosa calificó la situación como despectiva y bochornosa. Les recomiendo mucho nuestro documental sobre Hugo Chávez, donde contamos de hecho la conexión británica y estadounidense que permitió que llegue a donde llegó, una historia desconocida para muchos. Para entonces, un 7 de octubre de 2010, sonó el teléfono. Mario Vargas Llosa, finalmente, a diferencia de Borges, castigado por los snobs de izquierda, se ganó el Nobel de Literatura. Lo recibió conmovido en Estocolmo, vestido de saco y corbata, en un contraste curioso con el otro Nobel latinoamericano García Márquez, quien había atendido la noticia en pantuflas, como si fuera una llamada equivocada, y se presentó a Suecia vestido con un liki-liki, el traje tradicional de los llanos colombianos, porque consideraba que el frac negro era una vestimenta para muertos. Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano, en el colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño, y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la literatura. Mi madre me contó que las primeras cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía, pues me apenaba que se terminaran o quería enmendarles el final. ¿Y acaso sea eso lo que me he pasado la vida haciendo sin saberlo? Es la polvorienta y temblorosa redacción del diario La Crónica, donde a mis 16 años velé mis primeras armas de periodista, oficio que con la literatura ha ocupado casi toda mi vida y me ha hecho, como los libros, vivir más, conocer mejor el mundo y frecuentar a gente de todas partes y de todos los registros. Y el Perú son mis amigos y amigas del Movimiento Libertad, con los que por 3 años, entre las bombas, apagones y asesinatos del terrorismo, trabajamos en defensa de la democracia y la cultura de la libertad. El Perú es Patricia, la prima de naricita respingada y carácter indomable, con la que tuve la fortuna de casarme hace 45 años. Y que todavía soporta las manías, neurosis y rabietas que me ayudan a escribir. Sin ella, mi vida se hubiera disuelto hace tiempo en un torbellino caótico y no hubieran nacido Álvaro, Gonzalo, Morgana, ni los 6 nietos que nos prolongan y alegran la existencia.
Pero más allá del protocolo y su corte ceremonioso, el Nobel no domesticó totalmente su espíritu. Más allá de las vanidades y de las amistades con políticos nefastos, de las cuales luego Vargas Llosa se arrepentiría, llegando a decir: la política fue mi mayor error porque es una forma de maldad. Pese a todas esas contradicciones, Vargas Llosa fue muy coherente en una causa liberal justísima. Fue probablemente el más lúcido y más conocido de los liberales hispanohablantes que hizo los deberes respecto a Palestina. Incluso visitó Hebrón por segunda vez, ya siendo Nobel, un territorio ocupado por los opresores sionistas. Y pese a que el gobierno israelí repudió su visita y amenazó con negarle la entrada, no pudieron concretarlo porque él los amenazó con exponerlos en público y causarles vergüenza. Sostuvo que Hebrón estaba mucho peor que hace 30 años, que lo que Israel mantiene contra Palestina es un apartheid equivalente a la ignominia de los Boers contra los afrodescendientes en Sudáfrica, y que era una vergüenza para el mundo entero mantener silencio al respecto. Mario Vargas Llosa fue un héroe en su defensa de los palestinos, pese al inmenso poder del lobby sionista en los medios de comunicación y en la industria editorial. Pero amigos, vendrían nuevos errores. En el año 2010, don Mario lanzó su primer libro, ya en calidad de Nobel consagrado, El sueño del Celta, una ambiciosa y exquisita novela histórica que resucita la figura trágica de Roger Casement, un idealista que se adentra en las tinieblas del colonialismo europeo en África para denunciarlo desde adentro, pero sufre una cierta conversión porque ese no era su propósito original. Primero en el Congo, luego en la Amazonia peruana, Casement documenta con horror las atrocidades cometidas en nombre del caucho: mutilaciones, esclavitud y exterminio. Si algo he aprendido en el Congo es que no hay peor fiera sanguinaria que el ser humano, reza uno de sus pasajes. Convertido en héroe humanista, su vida da un giro radical cuando abraza la causa de la independencia irlandesa y busca apoyo en la Alemania del Kaiser durante la mismísima Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Acusado de traición, es capturado y condenado a la horca. Pero el castigo, amigos, no termina allí. Sus enemigos filtran unos diarios íntimos llamados los Diarios Negros, que revelan su homosexualidad, buscando así mancillar su honor. Claro, eran unos hipócritas posvictorianos que veían como reprobable acostarse con alguien del mismo sexo, cual es un derecho humano de quien quiera ejercerlo, pero les parecía completamente natural subyugar y oprimir como herramientas parlantes a sus congéneres. Con prosa sobria y a la vez profunda, Vargas Llosa reconstruye en esta novela tan madura la odisea intelectual, moral y material de un hombre que terminó pagando con su vida y su memoria el precio de no quedarse callado ante la injusticia. Ya en 2011 el Nobel volvería a involucrarse en la contienda electoral de su país, pero esta vez sorprendió a todo el mundo al darle su apoyo a Ollanta Humala tras haberlo criticado muchísimo. Humala era un ex militar nacionalista financiado por el chavismo y amigo de toda la izquierda autoritaria latinoamericana. Ojo, también recibió dineros sucios de Lula y hace poco lo metieron preso de nuevo por ello, mientras la mujer de Humala huyó a Brasil como refugiada política, aunque en realidad es una corrupta prófuga. Humala ya había intentado llegar al poder en el año 2006 y entonces Vargas Llosa lo había criticado con fiereza y de hecho volvió a hacerlo a comienzo de la contienda del 2011. Pero ahora, frente a una segunda vuelta donde Humala polarizaba con Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto, su eterno antagonista, el escritor optó por lo que consideraba un mal menor y confiaba en que, ya moderado, respetaría las reglas democráticas. Pero entonces reapareció en escena un viejo conocido, el eterno Jaime Bailey, que le guardaba no poco rencor. Bailey coqueteó bastante con la candidatura presidencial de 2011, varios partidos tradicionales se la habían ofrecido y por suerte no cayó en esa tentación. Desde Miami, Bailey se dedicó a hacer periodismo puro y duro, tras que lo echen del Canal América de Perú, si no recuerdo mal, o Frecuencia Latina, me parece que era Frecuencia Latina, y acusó a Mario de rencoroso y oportunista, incapaz de perdonar a Keiko por el pasado de su padre. Vargas Llosa a su vez lo calificó como vil bufón y Jaime le respondió con la misma pluma filosa que años más tarde escribiría Los Genios, sacando a la luz la verdad de aquel puñetazo a García Márquez que ya les hemos narrado. Para que vean que me documento de lo que hablo. Muy buen libro. Humala ganó en junio de 2011 y el giro autoritario que muchos temían nunca llegó. Fundamentalmente porque el sistema peruano estaba bastante
bastante blindado y fíjense si no qué ocurrió con el pintoresco castillo. Vargas Llosa, por su parte, no se retractó, convencido de haber salvado al Perú de una restauración fujimorista, o en todo caso, regodeándose de una venganza personal. Pero aquí, si me disculpan, quiero meter mi anécdota personal. Fue aquel mismo año que yo conocí personalmente a Vargas Llosa en Buenos Aires, y su mano genial, su mano artística, prácticamente se queda estampada en mi cachete. Hice exactamente el mismo planteo que le hacía Bailey, pero bueno, yo creo que si hubiera tenido la oportunidad de tener a Jaime a tiro, le partí un hacha en la cabeza. Miren. Bueno, la vida es caprichosa, ¿saben? Es muy caprichosa. Porque yo tuve en mi cabeza a don Mario en estos últimos días a tal punto que miren. Antes de ayer, fíjense, ¿ven el paquete? Bueno, está empaquetado, ni lo abrí. Antes de ayer fui a regalarle a un gran amigo mío, guionista de este canal, Manuel, una breve historia del arte que él tenía muchas ganas de leer hace tiempo, y me compré una de las pocas novelas de Vargas Llosa que no he leído, que es Cinco Esquinas. Miren, ni siquiera la abrí. Vargas Llosa fue, sin proponérselo claro y sin proponérmelo yo, mi bautismo de fuego en el periodismo. Les voy a contar una breve historia que quienes me siguen desde el comienzo del canal o incluso desde antes de tener canal probablemente conozcan, pero el público se renueva, muchos no. Corría el mes de abril, curiosamente el mes de abril, pero del año 2011, hace 14 años. Yo comencé en esta carrera, lo he contado a veces, porque era un joven muy rebelde a los 16 años, y rebelde con ciertas razones, aunque también, por supuesto, con esa irracionalidad propia en su justa dosis de los adolescentes. Yo me fui de la casa de mis padres, me escapé varias veces, vino la definitiva, entonces me tuve que preguntar, tras vivir 2 semanas en una plaza, a lo que yo no estaba para nada acostumbrado, temiendo a los indigentes que acechaban por ahí, después me hice amigo y todo, ¿no? Pero de repente me rescató el padrastro de un amigo, me enseñó a hacer páginas web, pero ese no era mi destino. Entonces me tuve que preguntar cómo me gano la vida yo. Y básicamente yo solo sabía 2 o 3 cosas: leer, escribir y hablar. Entonces dije, bueno, voy a ser periodista. Y mintiendo mi edad, lo admito, estuve enviando currículums a distintas bolsas de trabajo, a distintos diarios que eran afines a mi pensamiento de aquella época, que a diferencia del pensamiento liberal anarquista más agudo que tengo hoy y que de hecho empecé a desarrollar por aquellos tiempos, por ese entonces podía decirse que era un liberalismo más bien conservador, inconsecuente, y eso me llevó a convertirme en el corresponsal más joven, probablemente del que se haya tenido memoria en la Argentina, y trabajaba, entre otros medios, para Libertad Digital, el periódico español de Federico Jiménez Los Santos. La paga era miserable. Yo creo que probablemente ni creyeron que yo tenía 20 o algo así, que era lo que les había dicho en el correo electrónico, pero tampoco les importaba. Necesitaban a alguien que por una paga paupérrima, que por supuesto era lo que me merecía, siendo un niñato, un pendejo, llámenlo como ustedes quieran, se podía viajar, se podía hacer ciertas cosas, y a mí me tocó ir a Buenos Aires con un doble propósito. En abril del año 2011. Primer propósito, participar de la Sociedad Montpellerin, que fundaron Mises y Hayek, y que se reúne anualmente. Bueno, a mí me invitaron, sorprendidos por mi edad, y coincidí con Carlos Alberto Montaner, que falleció también hace algunos meses, con María Corina Machado, donde tuvimos la famosa discusión con María Corina de cómo liberar a Venezuela, y yo le decía, María Corina, la gente tiene que armarse, y ella me decía, no, tú eres un niño y no entiendes el voto, las instituciones, y al año siguiente María Corina terminó impulsando el desarme y así terminó Venezuela, ¿no? María Corina en la clandestinidad, los venezolanos en una cárcel gigante, porque era el cálculo miserable de los políticos que no quieren que la gente se defienda a sí misma cuando tiene la oportunidad, sino que la quieren desesperada y rogándoles a ellos una solución. Pero también participaba una estrella de esa reunión en la Sociedad Montpellerin, que era Mario Vargas Llosa, que acababa de ganar el Premio Nobel de Literatura, el gigante que hoy partió. Entonces, yo iba invitado por la Sociedad Montpellerin, por mi
incipiente activismo liberal. Luego me pelearía con muchas de esas personas, por supuesto, pero esa es otra historia. Pero también Libertad Digital aprovechó la ocasión para decirme, ve y entrevístalo. Y yo no tenía ni idea de cómo entrevistarlo, o sea, cómo realizar el proceso, porque recién empezaba, había escrito algunas notas, había hecho coberturas de las primeras manifestaciones contra el kirchnerismo, todavía ni siquiera había ocurrido el 8N de 2012, que fue la más masiva. Entonces empecé a preguntarle a la gente. Es interesante porque yo iba vestido con un equipo deportivo, imagínense, y estaban todos de smoking en el hotel Sheraton de Buenos Aires, frente a la Torre de los Ingleses. Me querían hacer pasar por la puerta de servicio, creían que era, no sé, un albañil, un ayudante de maestranza, y tuvo que venir a intervenir, algunos de los personajes pintorescos de esas fundaciones, entre comillas, liberales, para que yo pueda ingresar. Eso sí, mientras yo viajaba a Buenos Aires en el largo camino, en bus fui, me acuerdo, mirando el desierto por la ventana, sí que me preparé la nota. Y el tema candente de la época eran las elecciones en Perú. En aquella oportunidad se disputaban en un duelo muy reñido la presidencia Keiko Fujimori, hija del difunto dictador Alberto Fujimori, y Ollanta Humala, que había intentado un golpe de Estado, un militar nacionalista de izquierda, hermano del fascista Antauro Humala, que ahora podría llegar al poder en Perú y causar catástrofes. Y Mario Vargas Llosa, que le gustaba meterse en política, vaya que le gustaba, de hecho él había sido candidato a la presidencia de Perú en los años 80, había protagonizado un giro disruptivo, porque todas las declaraciones públicas que había tenido don Mario hasta ese entonces era censurando a Humala, identificándolo, y con bastante razón, bastante fundamento, como un Hugo Chávez peruano, como el posible sepulturero de la democracia en Perú. Un militar que había intentado un golpe como Chávez, que había estado preso como Chávez, que salió de la cárcel e hizo una campaña demagógica de izquierda nacionalista como Chávez, prometiendo que iba a respetar la democracia como Chávez, pero una vez que llega al poder, bueno, adiós democracia, se iba a quedar para siempre. Eso decía Mario Vargas Llosa, claramente con fundamentos, por lo menos para sospecharlo. Pero el discurso de Mario cambió de manera radical, en un giro copernicano, cuando llegó al balotaje con Keiko. Pero bueno, el caso es que en 2011, volvemos, yo, 16 años, Sheraton de Buenos Aires, reunión de la Sociedad Montpelerán, estoy buscando a Vargas Llosa para entrevistarlo, lo encuentro, le dije 3 preguntas, don Mario, y estaba acompañado, escoltado de su hijo Álvaro, que no era tan brillante como el padre, y cuya profesión fundamentalmente fue ser hijo de Vargas Llosa. Morgana, fotógrafa, todos ellos colocados por su apellido en distintos medios de comunicación. Y me presento incluso con la credencial de Libertad Digital, que era un diario amigo, porque Jiménez Los Santos siempre le lamía las botas, vamos a ser francos, a Mario Vargas Llosa, y Mario Vargas Llosa le encantaba que lo hagan, así que bueno. Entonces, el marqués de Vargas Llosa, pues ya le habían dado un marquesado, el entonces rey Juan Carlos de España, que todavía no había abdicado, se impacientó mucho cuando le pregunté sobre este cambio de postura. Y yo le dije, este cambio de postura, donde usted dice ahora que Ollanta Humala es un demócrata, que hay que votar a Humala, que Humala se redimió, que Humala abraza la libertad y que Keiko representa lo dictatorial. Este cambio de postura drástico se debe a sus razones, a sus rencores, a sus rencillas con el padre de Keiko, con Alberto Fujimori, con el clan Fujimori en su conjunto. No sé si lo agarré en un mal día, seguramente yo no utilicé el léxico más respetuoso, pero de todas formas les aseguro que ni lo agredí, ni fui irónico, ni nada, pero me dijo, ¡mocoso bribón! Y levantó la mano. Yo no lo podía creer, me quedé con los ojos como huevo frito, y se interpuso Álvaro y le dijo, papá, por favor, tú eres un impertinente, me dijo a mí, papá, ven para acá. Casi me pegó una cachetada. Yo recuerdo que grabé el sonido, porque tenía grabadora muy rudimentaria en aquella época. Yo me acuerdo que tenía el BlackBerry con botoncitos, 2011, se acordarán. Con una grabadora grabé, transcribí, describí buena parte de la situación, la mandé encantado a Libertad Digital
y yo me reportaba en ese entonces con el jefe de opinión, que era Juan Ramón Rayo. Me dijo, olvídate de que esto se va a publicar. De hecho, fue el fin de mi primer trabajo periodístico, esa fallida entrevista a Mario Vargas Llosa, y la pregunta era legítima, era, tú dijiste que Ollanta literal, era el Chávez peruano y cualquier cosa era mejor que él, y ahora dices que hay que votar Humala. Es más, se había fotografiado con Humala, le había hecho firmar un compromiso por la democracia Humala, y lo apoyaba abiertamente. Era la principal figura de la cultura peruana detrás de la candidatura de Humala, Mario Vargas Llosa, recién en el balotaje. Hace tan solo unos meses había dicho otra cosa. Pero la incongruencia de Vargas Llosa estaba allí. En fin. Ahora, esto es curioso. Como buen liberal, yo sabía que Vargas Llosa iba a dar una charla en la Feria del Libro esa tarde. Y La Cámpora, una organización ultra-kirchnerista que acababa de nacer, lo iba a boicotear. Yo no sabía con qué intensidad lo iban a boicotear. Fue terrible. Y yo en esa época pertenecía, en uno de mis errores de la juventud, al Partido Liberal Libertario. Me faltaban unos meses para descubrir que la política era una farsa total y volverme anarquista. Y el partido convocó a una contramarcha para defender la conferencia de Mario Vargas Llosa, que casi me había pegado una cachetada, esa mañana. Entonces, esa tarde había una marcha del Partido Liberal Libertario, una contramarcha, que eran 12 personas éramos, para frenar las agresiones de La Cámpora, que eran como 100 y que además tenían fondos públicos y gobernaba Cristina, y estaban furiosos con Vargas Llosa por las críticas que le había hecho al kirchnerismo y fueron a hacerle un escrache. Yo me acuerdo que lo pensé un minuto y dije, yo voy a ir a defender a Vargas Llosa. Porque al fin y al cabo, uno de los claros principios liberales, aquella frase que se le atribuye a Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría yo mi vida defendiendo tu derecho a decirlo. Entonces, yo estaba de acuerdo con las críticas al kirchnerismo de Vargas Llosa, no estaba de acuerdo con otras posiciones políticas del hombre, pero fui. Donde de hecho estuve persiguiendo a los noteros de un programa oficialista del régimen K, 678, para hablar y para señalarles la locura de ir a tirar piedras, porque los camporistas fueron a tirar piedras en la sociedad rural de Buenos Aires, en el predio de Palermo, para impedir la conferencia de Mario Vargas Llosa. No me arrepiento de nada, ni de la pregunta incómoda por la cual casi me pega, ni de haber ido a defender su conferencia. En 2012, Vargas Llosa publicó uno de sus ensayos más lúcidos y filosos, La civilización del espectáculo. Se tornaría trágicamente premonitorio. Con una acidez absolutamente irónica, el libro advierte que la cultura se ha transformado en un show vulgar, peripatético, gobernada por un entretenimiento fácil e inmediato, donde ya no existen jerarquías estéticas ni exigencias éticas. Todo es relativo al entretenimiento y por lo tanto todo es relativo. Y la alta cultura fue arrasada por la frivolidad de los reality shows, el sensacionalismo de los medios mainstream y la dictadura de las redes sociales. Cito, el periodista estrella ocupa el lugar que antes tuvo el pensador, el sabio, el filósofo. Los intelectuales ya no proponen ideas, sino que buscan cámaras, micrófonos y seguidores. El arte se ha vuelto mercancía ligera y el erotismo un show más. Se trata del lamento de un liberal clásico frente al derrumbe occidental del pleno siglo XXI. Un llamado de atención o un grito desesperado en medio del ruido ensordecedor del circo. Y aquí un detalle de color que no es nada menor. El libro cita textualmente lo siguiente. No es exagerado decir que la revista Hola y sus similares son uno de los productos periodísticos más genuinos de la civilización del espectáculo. Básicamente, los puso a hervir. ¿Qué es lo tragicómico de todo esto, amigos? El propio Vargas Llosa, pobre, acabó convertido en parte de uno de los espectáculos más obscenos. En mayo del año 2015, en la Gran Manzana, celebró junto a su esposa Patricia las bodas de plata, 50 años de casados en Nueva York. Incluso se tomaron fotos con los 3 hijos, con los muchos nietos, y lo que nadie imaginó es que tan solo 2 semanas después, Mario abandonó a Patricia, una vez más, y cuando seguro que nadie se lo esperaba, para irse con Isabel Preisler, una histórica habitué de las portadas de la revista Hola, y de todos los flashes del espectáculo europeo en general. Isabel Preisler era la reciente viuda de Miguel Boyer, acaudalado empresario y ex ministro socialista español, del faraón y asesino Felipe González. También fue esposa del célebre cantante Julio Iglesias y madre de Enrique Iglesias, estrella pop. En otras palabras, Preisler es
es la reina de la prensa rosa hispánica, por cierto de origen filipino. De hecho, fue la propia revista Hola la que publicó las primeras fotografías de los tórtolos almorzando en Madrid, solo 2 semanas después de las bodas de oro de Mario y Patricia. ¿Cómo sabía el fotógrafo a qué restaurante irían? Pues, seguramente, fue Isabel quien avisó, ya que había trabajado por décadas para Hola, como una suerte de corresponsal no oficial y anfitriona de fiestas, ganando mucho dinero con sus portadas. Y amigos, Preisler amasó un patrimonio de 35 millones de euros, no es poca cosa. Fue también la misma publicación la que avisó que el Nobel se mudaría a la mansión de Isabel en Puerta de Hierro, allí donde también estuvieron Perón e Isabel Perón, solo unos pocos meses después de la muerte de su exmarido Boyer. Como narra Bailey con bastante gracia, Vargas Llosa se mudó a casa del muerto, durmió en la cama del muerto y dio entrevistas en la biblioteca del muerto. Isabel tenía 4 veces más patrimonio que Mario, que oscilaba entre los 8 y los 10 millones de dólares, y eso que hizo una carrera realmente estelar en la literatura, pero bueno, la literatura paga menos que el espectáculo. Por todo esto es bastante inverosímil que los periodistas de Madrid afirmen hoy que Vargas Llosa le pagaba a Preisler un alquiler de 80.000 euros mensuales. Muy probablemente no superaría los 8.000. Ahora vamos al fondo. En La civilización del espectáculo, que es un ensayo que la verdad me encantó, Mario afirmaba que ya no importa el contenido, sino las formas. Y lo que Isabel ofrecía eran precisamente eso: formas, poses, muecas, esnovismo y frivolidad. Y lo más irónico es que al año siguiente, Vargas Llosa publicó su novela 5 esquinas, que también la tengo por aquí, pero bueno, no me voy a levantar a buscarla, donde escribió: ¿saben cuántos ejemplares vende Hola a la semana en España? 1 millón. ¿Qué no daría un novelista por 1 millón de lectores? Vaya giro, ¿verdad? Un cambio tan radical de pasar de llamar a Hola símbolo de la decadencia de Occidente a una maravilla, no sé, del capitalismo editorial moderno, que incluso sus hijos Gonzalo y Morgana se lo reprocharon. Se tomaron el atrevimiento, me parece que bastante justificado, de enviarle una carta bastante enojada. Frustrada con este cambio radical, se quedaron bastante resentidos y aseguraron que la nueva relación de su padre era una traición y un puñal envenenado a Patricia, que exhibía la mayor de las ingratitudes. Fue en ese estado convulsionado de las cosas que en marzo de 2016 Vargas Llosa cumplió 80 años de edad. Fue Preisler quien estuvo a su lado y juntos auspiciaron una gran fiesta en el Hotel Villamagna en Madrid, una celebración a la que asistieron muy pocos escritores, muy pocos artistas, y en su lugar desfilaron una larga fila de políticos: Felipe González, José María Aznar, que prácticamente no se hablan, Mariano Rajoy, Albert Rivera del extinto Ciudadanos, Pablo Casado, Rosa Díez, Esperanza Aguirre y también Sebastián Piñera, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, el de la lista de Jeffrey Epstein, como para darle un toquecito internacional. En ese rejunte de exmandatarios de centro izquierda y derechas varias, Mario anunció lo siguiente: al fin he sabido que la palabra felicidad tiene un nombre y apellido: Isabel Preisler. Poco tiempo después recibiría el Premio Internacional de Literatura Pedro Enríquez Ureña, otorgado por el gobierno dominicano. No faltaron grupos conservadores que criticaron al Nobel haber defendido los derechos de los inmigrantes haitianos en República Dominicana. Otra postura digna y coherente. Vargas Llosa también recibió la nacionalidad dominicana y prometió pasar una larga temporada en la isla La Española, como en los viejos tiempos de antaño, donde sus hijos compartían en las playas con Bailey, que allí presentaba un programa de televisión. Ya en 2017 se alzó en defensa de la unidad de España durante la crisis catalana y no dudó en apoyar a partidos como UPyD, Ciudadanos y finalmente Isabel Díaz Ayuso, a quien definió como una nueva esperanza para el liberalismo ibérico. Yerrando fuerte. Y si no, pregunten sobre el proyecto de la Policía de Emisiones de Ayuso. Todo esto, recordemos, en medio del ascenso de Pedro Sánchez al trono de la Moncloa, plagado de polémicas y pactos espurios con fuerzas separatistas que dejaron a España en un naufragio institucional. Al respecto, les puedo recomendar mi documental sobre Pedro Sánchez, que es el más completo que existe. De hecho, el experimento sanchista inspiró a Vargas Llosa para escribir en 2021 Los vientos, un cuento satírico y distópico formidable, donde retrata una Madrid de futuro reciente,
altamente burocratizada y totalmente decadente, bajo el dominio de la izquierda autoritaria. No la nombra, pero está claro. En un mundo donde los cines han sido clausurados y los museos se están cerrando, la cultura ha sido relegada al olvido y antiguos idealistas deambulan por calles desiertas, ignorados por una juventud que ya no lee ni recuerda. El protagonista, un anciano que se dirime, se debate entre la lucidez y la amnesia, llora la desaparición del cine ideal, símbolo de una España culta que ya no existe. Cita: pensaba en los museos serios que ya no eran lo que fueron alguna vez. Ahora se han convertido en pequeños circos, menos interesantes que los grandes circos, las únicas instituciones que han progresado en esta época hasta transformarse en auténticos espectáculos artísticos. Era algo que yo reconocía ya hace tiempo, aunque en secreto. Todo lo que era artístico en el pasado, como el ballet, la ópera, la pintura, la escultura, la literatura, la música clásica, las humanidades, se ha deteriorado al extremo de desaparecer o cambiar de naturaleza para peor. El circo, en cambio, antes un entretenimiento para niños o para adultos y viejos que añoraban la niñez, ha ido refundándose, enriqueciéndose, alcanzando unos grados de rigor, elegancia, audacia y perfección que dan a muchos de sus números la belleza de una antigua obra de arte. Es lo único que nos queda. Por primera vez, Vargas Llosa no se limitaba a fustigar dictadores caribeños, sino que lanzaba una diatriba más que justificada contra los jerarcas europeístas. El cuento, amigos, tiene un apartado específico para una secta de veganos feministas antisexo y dice que el protagonista, un señor tan viejo que se olvidó de que alguna vez tuvo una familia y cometió errores hasta perderla, se ve obligado a comer bistec, un bifecito de carne, en la clandestinidad, porque se da a entender que la carne está prohibida, algo de lo que no estamos muy lejos si escuchamos a ingenieros sociales como Bill Gates, a quien también le dedicamos el documental más completo e interesante que existe sobre el personaje, o Leonardo DiCaprio. Y perdón por la redundancia, pero también tenemos un documental de DiCaprio centrado en su faceta política absolutamente monstruosa, a diferencia de su gran talento actoral. Pero bueno, cuentazo de Vargas Llosa, un cuento antiprogre de primer nivel de uno de los últimos grandes escritores que quedaban. Pero la verdadera sorpresa llegó en 2021, cuando, contra todo pronóstico, Vargas Llosa apoyó a Keiko Fujimori, la hija del dictador, al que él mismo había combatido con fiereza durante décadas, y la mujer que él mismo llamó aprendiz de dictador. Es el mal menor, fue otra vez su respuesta ante la amenaza comunista que representaba Pedro Castillo. El mundo entero lo miró con sorpresa y ya, me permito decirlo, con cierto desdén. El autor de La fiesta del chivo terminaba defendiendo a una Fujimori. ¿Por qué no llamarse a silencio? ¿Por qué no abstenerse? ¿Por qué no impulsar, no sé, la desobediencia civil contra Castillo? Hubieran sido salidas auténticamente liberales a aquel entuerto sin necesidad de ensuciarse con Fujimori. Lo mismo que en la época de Humala, lo mismo que en la época de Toledo. Vargas Llosa, pobre, estaba preso de la cárcel mental democrática, que es una farsa, una bonita ficción, nada más. A finales del 2022 y tras 7 años de relación, Vargas Llosa abandonó el dorado escenario de Isabel Preisler. Los rumores apuntaban a un diagnóstico sombrío. Ya había estado al borde de la muerte por coronavirus y la Preisler no se dignó a visitarlo al hospital, lo cual lo hizo de una vez por todas abrir los ojos sobre la naturaleza de ese amor fugaz. Amor, entre signos de preguntas, solo Dios sabe. Pero bueno, como les digo, había algo más allá del... Probablemente se trataba de un cáncer hematológico incurable. No obstante, la verdad parecía más prosaica. El Nobel estaba fatigado de vivir en esa atmósfera frívola que dibujaba los últimos años de su vida como una caricatura de lo que fue. Documentales de las hijas de Preisler, cenas con farándula, permanentemente rodeado de sus hijas semianalfabetas que cobran 20 o 30 mil euros por asistir a fiestas, y que incluso lo arrastraron a don Mario Vargas Llosa, el que escribió La civilización del espectáculo, a hacer el bufón de MasterChef Celebrity. ¿Pueden creerlo? El mismo genio que en Los vientos satirizó la decadencia cultural, ahora paseaba su chaqué de arlequín por los escenarios más impensados. Y entonces, en un giro final digno de la mejor novela, Patricia, ya divorciada hace tiempo, la esposa traicionada, la madre de sus hijos, fue una vez más guardiana de su legado. Le tendió la mano a Vargas Llosa
y lo perdonó, permitiéndole morir en paz en su departamento de Barranco, Lima, rodeado de sus hijos y sus nietos. Incluso Mario nos dio el gusto de despedirse con otra novela, Le dedico mi silencio, el canto final de un autor irrepetible. Cuenta la historia de Tonio Azpilicueta, un periodista limeño obsesionado con la música criolla, convencido de que un viejo vals podría hacer por el Perú lo que la política jamás consiguió, unir sus pedazos. En su búsqueda, y se me pone la piel de gallina, Tonio encuentra a Lalo Molfino, un guitarrista olvidado que encarna la pureza de un país que nunca fue, pero que todavía se puede soñar. Una despedida íntima, melancólica y también profundamente política, porque como escribe el propio Vargas Llosa en sus páginas finales, cuando uno se hace viejo, se da cuenta de que el tiempo no devuelve lo que se ha perdido, sino que lo borra para siempre, como si nunca hubiese existido. Don Mario Vargas Llosa, con muchas más luces que sombras, humano e imperfecto como todos nosotros, pero genial como tan solo unos pocos, será eterno a través de las gloriosas páginas que dejó y ha honrado con su biografía al Perú más que ningún otro personaje. Los invito a compartir este documental en todas sus redes y grupos. WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, todo. Absolutamente todas las plataformas son bienvenidas para reivindicar el legado y la vida real de este hombre, en el que inevitablemente muchos podemos reflejarnos, aunque sea de a pedacitos. Por otra parte, les voy a dejar una encuesta y leo atentamente sus respuestas en los comentarios. ¿Les interesa que haga un documental como este sobre Jaime Bailey? Si tiene suficientes likes, si tiene suficiente difusión este documental de Vargas Llosa y ustedes me persuaden en los comentarios, lo haré. No sé si a Jaime le gustará o no, pero que lo haré con respeto y afecto. Lo haré, también con espíritu crítico, ¿eh? Y por último, los invito a contribuir a este proyecto periodístico a través de patreon.com/Nicolás Moraz. En patreon.com/Nicolás Moraz, desde tan solo $3 mensuales, puedes obtener recompensas exclusivas a cambio de estar apoyando al periodismo libre. Grandes libros del pensamiento libertario en español y en PDF. A partir de $5 mensuales, además añadimos videos exclusivos para mecenas y por más, la opción de publicitar en este canal que cuenta con más de 3 millones de espectadores mensuales, elegir temas de investigaciones o tener videollamadas conmigo. Todo esto en patreon.com/Nicolás Moraz, nuestra sólida comunidad privada, aunque también puedes apoyarnos a través de Bitcoin, la opción unirse de YouTube, Superchats o si estás en la Argentina, Mercado Pago. Enlaces en la descripción y en el comentario fijado. Y amigos, amigas, vayan a comprarse ya una buena novela de Mario Vargas Llosa. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.